Hola, soy Sergio Saavedra Belmonte y te doy la más cordial bienvenida a nombre de Bright Hope Internacional y del Campamento Educativo Sendalta al programa de desarrollo ministerial en el curso Iglesia Saludable, módulo 2, que es Desarrollando Fe y Esperanza en la Iglesia. Este módulo tiene 4 temas, de los cuales ya hemos avanzado 3. Los 2 primeros sobre la fe y los 2 siguientes son sobre la esperanza. Estamos ya en el 4º tema que tengo el privilegio de guiarte en la exposición. Este 4º tema se llama el impacto transformador de la verdad. Vamos adelante entonces. Comencemos estudiando el caso de la iglesia de Éfeso, que ya empezamos a ver en el 4º tema del módulo 1, posibles signos de enfermedad de la iglesia. Es importante este caso puesto que la iglesia de Éfeso carecía del signo vital de la esperanza y Pablo le muestra cómo salir de esta debilidad. Éfeso era una ciudad principal del Asia. Ahí tenemos el mapa. Y como referencia nos ubicamos con Jerusalén, la saludable iglesia de Antioquía, de donde salieron los equipos misioneros que llevaron el evangelio al Asia, a Europa, a Éfeso, considerada la puerta del Asia. Ahí está Éfeso. Era un puerto cosmopolita de gran actividad económica. Además, allí se alzaba el templo a Diana, una de las 7 maravillas de la antigüedad. Es decir, era un centro de gran idolatría y decadencia, puesto que el culto a Diana estaba relacionado con la prostitución. Finalmente, en Éfeso residía el procónsul romano, es decir, el representante del César para toda la región. Además, el libro de Hechos relata que en Éfeso había gran actividad de hechicería. Bueno, un lugar muy apropiado para levantar una iglesia, ¿verdad? Entre todos los posibles lugares, quizás Éfeso era uno de los más difíciles, pero aquí quiso el Señor levantar una iglesia, y esta iglesia llegó a impactar profundamente toda esta ciudad. Su historia apasionante la podemos leer en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero pasado el tiempo, esta iglesia sufrió un deterioro en el signo vital de la esperanza. Recordemos que la esperanza cristiana es la expectativa cierta de la intervención sobrenatural de Dios conforme a su carácter y sus promesas para reconducir la historia hacia sus propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de Dios con la historia? El gobierno supremo de Jesucristo. Si una iglesia pierde la esperanza, la poderosa corriente de este mundo la vence y la arrastra. Pero si se recupera la esperanza, la iglesia tiene una actitud victoriosa, luchadora, transformadora, que Dios acompaña con acciones sobrenaturales. Bueno, en la carta a los Efesios leemos: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, notemos que el apóstol está rescatando los 2 signos vitales existentes en la iglesia. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Notemos que el apóstol Pablo pide por la esperanza en la iglesia. Al parecer, la iglesia de Éfeso no sabe cuál es la esperanza a la que ha sido llamada. Recordemos el tema anterior. Decíamos que la esperanza individual es la semejanza con Cristo y que la esperanza en la historia es que los santos hereden el reino. En otras palabras, nosotros gobernando juntamente con Cristo como un reino de sacerdotes. Es glorioso, ¿verdad? Pero si perdemos esta esperanza, nos vemos solo como un grupito religioso más,
en medio de un mundo pagano, de muchas religiones. Si perdemos la esperanza a la que hemos sido llamados, ni nos sentimos motivados a orar por las cosas injustas, corruptas que vemos a nuestro alrededor. Al contrario, tendemos a aislarnos, a encapsularnos, a esperar indiferentes que el Señor venga a sacarnos de este mundo oscuro. Esta no es la esperanza cristiana. Entonces Pablo describe lo que estos efesios necesitan conocer para sanar este signo vital débil. Versículo 19, ¿y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa? Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuánta autoridad y cuánto poder está a disposición de la iglesia en este mismo momento. Cuánto cambio puede operar ahora mismo en su medio una iglesia con vitalidad en la esperanza. Es como si Pablo dijera, reaccionen hermanos, no son unas langostas frente a gigantes de maldad. Al contrario, miren el eminente lugar donde están sentados y todo lo que pudieran hacer por Éfeso, por esa gente que vive en esclavitud a la idolatría y a la brujería. Ustedes están más elevados que la máxima autoridad romana. Usen esa autoridad. Pero parece que los efesios se sentían intimidados frente al enorme poder humano y espiritual oscuro que se desplegaba en Éfeso. El hermano Vishal Mangalwadi lo expresa de este modo. Una persona que mira muy de cerca los principados y potestades se atemorizará. No dispondrá de una base razonable para la esperanza, como los 10 de 2 espías que Moisés enviara para inspeccionar la tierra prometida. Concluyeron que no podían vencer en modo alguno. Vishal, ahí en la foto, es un paladín de la transformación en la India. Con su familia se fueron a vivir junto a las clases más oprimidas de la India y han predicado el Evangelio, mostrando a esas personas que viven en la miseria, que son valiosos a los ojos de Dios y que pueden acceder a todas las riquezas en Cristo para tener mejores vidas. Los hindúes conservadores le han incendiado su casa, le han perseguido y amenazado. Pero Vishal no se ha rendido. Sabe cuál es su esperanza. Sabe que ha sido llamado por el Señor y no va a negociar ese llamado por temor. Este hermano es un verdadero ejemplo del signo vital de la esperanza. Vishal Mangalwadi, en su libro Verdad y Transformación, introduce el término parálisis escatológica. Y pienso que es una de las más serias enfermedades de la esperanza cristiana en la actualidad. Escatología es el término griego para hablar de los sucesos por venir, de los eventos futuros. Parálisis escatológica entonces sería la incapacidad de ver o de creer en esos eventos profetizados en las Escrituras y en consecuencia la incapacidad de obrar en el presente a la luz de la certeza de dichos eventos. La parálisis escatológica tiene estas tremendas consecuencias. Veamos. Nos hace sentir inferiores, como langostas, frente a los males de nuestro alrededor. Nos hace inoperantes contra las injusticias. Solo nos quejamos. Nos hace sentir derrotados antes de pelear. Veamos lo que dice Mangalwadi al respecto. Buena parte de la iglesia sufre hoy de una parálisis escatológica. Cree que que pese a seguir lanzando nuevos proyectos para propagar la luz, las tinieblas seguirán aumentando y el mundo irá de mal en peor. Este pesimismo nos priva de mucha motivación para retar el mal que nos rodea.
Este es un diagnóstico muy claro y cierto, hermanos. Es debido a esta parálisis escatológica que la iglesia no es más un factor de transformación del mundo y de su sociedad. Ha llegado a ser, más bien en muchos casos, un callado y tímido cómplice del statu quo en sociedades corruptas e injustas. En otras, se ha acomodado a la sombra del poder político, muchas veces dictatorial, para recibir las migajas de privilegios que caen del banquete de los que se devoran con injusticia este mundo. Debemos sacudirnos de la parálisis escatológica. Si la reconocemos en nuestra iglesia, inmediatamente llamar al médico en oración que venga a curarnos. Muchas veces, queridos hermanos, esta enfermedad viene revestida de ciertas creencias erradas. Por ejemplo, que los cristianos no debemos ocuparnos de la política, o que en el mundo gobierna Satanás y Cristo en la iglesia. Estas creencias son erradas, pues no se fundamentan en la verdad central de que Jesucristo es el Señor, de que toda autoridad le ha sido dada en los cielos y en la tierra, que Él es el Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, es una gran mentira igualarlo en autoridad a Satanás, o pretender que no le incumben lo que hacen los gobernantes o los líderes sindicales o los profesores en las aulas. Su gobierno justo es sobre todo ello, y la iglesia, su cuerpo extendido como sal en la sopa, participa de todo ello. Hermano, ¿eres consciente de tu responsabilidad como rey y sacerdote? ¿La estás ejerciendo en comunión con tu sumo sacerdote Jesús, el Cristo y el Señor? Los efesios sufrían de parálisis escatológica, puede ser. Según la carta a los Efesios, parece que desconocían la extraordinaria grandeza del poder transformador del justo gobierno o reino de Jesucristo resucitado. Porque tampoco tenían conciencia de su posición espiritual, que estaban sentados juntamente con Cristo en los lugares más altos, como reino de sacerdotes, gobernando con Él por medio de la oración, la intercesión, la acción valiente y decidida. ¿Cuál es la cura de esta parálisis escatológica? Veamos. Repasamos lo que hemos leído. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Intimidad y confianza. Esto es una cura en la fe. Recordemos que la fe saludable tiene la marca de la intimidad y confianza con Cristo. Versículo 18, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que, Él os ha llamado, cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. En segundo lugar, el conocimiento de las profecías en cuanto al reino de Dios. Recordemos el tema anterior y las profecías de Daniel. Los santos heredan el gobierno final en Cristo. Esta cura no es un milagro instantáneo, hermanos. Viene de someterse diariamente a la medicina de la palabra de Dios. Viene de cuidar mi tiempo con Jesucristo cada mañana. Viene de estudiar con atención la Biblia. Viene de buscar la llenura del Espíritu Santo en cada tiempo de oración y meditación. Continúa. ¿Cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa? Esta fuerza operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En tercer lugar, la cura de esta parálisis escatológica es tomar conciencia de la suprema autoridad.
y con ella el supremo poder actual que tenemos por nuestra unidad con Jesucristo. En realidad, esta autoridad y poder le pertenecen a Él y ya se ha mostrado en el evento histórico de su resurrección. Pero todo este poder hoy está a nuestro acceso, pues nosotros estamos en Él y vivimos con Él. Hermanos, hermanas, si aceptamos estas verdades y comenzamos a vivirlas, experimentaremos una transformación enorme en nuestras vidas, familias, comunidades y naciones. Dios no nos ha puesto por cola, sino por cabeza. Cuando creamos y decidamos vivir la esperanza saludable por el Espíritu Santo, notaremos estos cambios. Nuestra oración tendrá autoridad. Nuestra identidad de reyes y sacerdotes será clara. Estaremos atentos a las injusticias a nuestro alrededor para interceder por ello. Buscaremos transformar lo que se opone a Cristo en nuestro medio con las armas espirituales. Y buscaremos manifestar la justicia del reino, gobierno de Jesucristo en nuestra comunidad. Vamos a repasar otros 4 síntomas de esperanza enferma y la cura para ellas. El fatalismo se expresa cuando creemos en este principio de las tinieblas. En vano es todo lo que hagamos. El mal es muy poderoso, nada cambiará. Cuando el creyente llega a creer esta mentira, pacta con la muerte. Se une a los enemigos de Cristo, impresionado por el poder que demuestran. Algo así ocurrió en el Tercer Reich alemán. Surgió un movimiento en la Alemania nazi conocido como los cristianos alemanes. Casi un 30% de los evangélicos de ese tiempo se unió a este movimiento. Ellos redactaron la Biblia nazi, en la que borraron todo rastro judío de la historia y afirmaban que Jesús tenía origen ario. Este evangelio se enseñaba en los colegios y en muchas iglesias, y toda una generación llegó a creerla. Pero el fatalismo tiene cura. Le llamo la sorpresa de Ananías. Ananías era un cristiano sirio del que sabemos muy poco realmente. Aparece y desaparece del relato bíblico sin más. Pero tuvo el enorme encargo de consolidar la conversión del famoso apóstol Pablo. Veamos el tire y afloje de Ananías con el Señor Jesucristo cuando éste le pide que vaya y ore por Pablo. Hechos 9:13 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué está diciendo Ananías? No tiene caso, Señor. Este hombre es muy poderoso, muy malo. Aquí estamos frente a un caso cerrado. Ananías ha puesto 3 cruces a Pablo, pues era el peor enemigo del cristianismo en ese momento, era el más temible, fanático y odiador de todos los perseguidores. Pero el Señor abre la esperanza de Ananías. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo. Recuerden el tema anterior, a Pedro regateando con el Señor, pero al final echando la red luego de no pescar toda la noche. ¿Se imaginaron la sorpresa que le llevó? Bueno, aquí tenemos a Ananías abriendo la boca frente a las palabras de Jesús. El peor enemigo puede llegar a ser el instrumento escogido del Señor. ¡Wow! ¿Ante qué Señor estoy? Que aún a sus enemigos los puede usar como instrumento. Así que Ananías obedece, quizás con temor, con dudas, pero con convicción de que Jesús no le miente. Aprende que Jesús
define el futuro, no sus temores. De modo que no hay mal, ni malo, ni mala que sea imposible de vencer. Ananías entra donde está Pablo y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Jesucristo puede vencer al peor enemigo y dejarnos muy sorprendidos. Cuando la esperanza cristiana es saludable, no hay lugar para el fatalismo. ¿Alguna vez el Señor te ha sorprendido de este modo? Pidiéndote que obedezcas contra toda tu voluntad, tu lógica o tus temores. Si no lo has hecho aún, revisa si no estás creyendo un pensamiento fatalista y te niegas a obedecer. Si ya lo has experimentado, te animo a que sigas perseverando en la esperanza, contagiando a los que te rodean esta actitud valiente y desafiante. Otro síntoma de la esperanza enferma es el escapismo. Ocurre cuando el cristiano llega a creer esta mentira de las tinieblas. Pronto llegará el final. No tiene sentido hacer algo a estas alturas. Entonces, dicho creyente y la iglesia se encapsulan, se aíslan, se asumen como una sala de preembarque al cielo. Puede que su principal discurso sea: Cristo viene pronto, y parezca un mensaje muy piadoso, pero si el fruto es: entonces cualquier momento partiremos de aquí, me conservaré sin hacer nada malo ni bueno para no perder mi salvación, entonces han caído en el escapismo. La historia de la iglesia tiene muchos ejemplos de grupos que se aislaron para recibir al Señor y ante su no llegada se suicidaron o perdieron la fe. Por eso el Señor nos pide que no calculemos los días ni las sazones de su llegada. La desobediencia en este punto se paga a veces con el alto precio de la decepción. El mandamiento concreto acerca de su llegada es este: Mateo 24:42 dice: velad, pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ese es el mandato, no calculad. Lutero tiene una cura para esta actitud escapista. Se dice que Lutero dijo esta frase: aun si supiera que mañana llegaría el fin del mundo, yo plantaría hoy un manzano. De este modo, Lutero no solo plantó un manzano, sino un huerto de manzanos. Nuestro Señor vendrá cuando tenga que venir, y ojalá sea muy pronto, pero nos ha mandado a no preocuparnos por ello y a velar, es decir, a estar alertas, sirviendo, trabajando como de costumbre. Lutero, con esta actitud de sana esperanza, confrontó la corrupción y el abuso de autoridad de la jerarquía papal en Roma. Él mismo era un monje agustino, sujeto a dicha autoridad, pero con toda humildad se atrevió a cuestionar dogmas de su tiempo y a hacerlos públicos. Dios usó su valentía, nacida de la esperanza, y por su acción se recuperó la Biblia para toda la humanidad. Se recuperó la centralidad de Cristo, la realidad del perdón de nuestros pecados por pura gracia. No solo eso, su perspectiva de la vida, su visión del futuro le llevó a impulsar la alfabetización, el estudio, la ética en la vida laboral y el sacerdocio de todos los santos. Sí, somos un reino de sacerdotes llamados a gobernar la tierra. Tenemos los años de nuestra vida para transformar con la verdad nuestro mundo, en obediencia a Cristo. Nosotros heredaremos el mundo, no Satanás. Hay dos peligros más para la esperanza. Mateo 24:4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. A este peligro le llamo la suplantación. Si estamos aguardando el regreso de Jesucristo para recién ponernos a trabajar por el reino, cuidemos que no venga alguien y al vernos ociosos pero expectantes
nos arrastre con engaños de activismo tras él. La historia de la iglesia está llena de personas que no han desarrollado un conocimiento de la voz del Señor y se van tras el llamado de cualquier otro pastor. Otro de los peligros, Lucas 12:45, pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, o comienza a decir, ya no esperes, hazlo por ti mismo. El peligro es la desesperación. Esta enfermedad también la hemos visto en la historia. Iglesias oficiales persiguiendo y matando a hermanos que se negaron a reconocer las desviaciones de sus líderes. Esto también en un momento le pasó a Lutero. Por la demora del regreso del Señor, hay quienes desesperan, se sienten dueños del huerto e imponen su dictadura religiosa sobre sus hermanos. Cuidado, cuidado, hermanos. La iglesia es del Señor, es su cuerpo, es su novia, y cuando venga castigará duramente a quienes se aprovechan de ella. En mi opinión, la mejor cura contra estos dos peligros, pero también contra los otros que ya hemos visto, es tener una cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica permite reconstruir en base a los escritos bíblicos la historia de la humanidad en pasado, presente y futuro. Recordemos lo que se dijo en el tema 1 y 2 sobre la fe. Debemos asumir la Biblia como la verdadera historia del mundo. Es por eso que en la Biblia se aportan fechas, nombres, lugares, etc. Y Romanos 15:4 nos dice lo siguiente: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Tenemos una perspectiva profética ordenada y equilibrada? ¿Sabemos cuáles eventos profetizados ya sucedieron, cuáles están sucediendo y cuáles aún están por venir? ¿Podemos leer las señales de los tiempos? Yo sé que sobre esto hay debate en la iglesia. Hay varias formas de interpretar, pero este hecho no debe hacernos correr de tener nuestro propio punto de vista al respecto. Si no somos dogmáticos, podremos enriquecernos con los otros puntos de vista de los otros hermanos, considerándolos opciones también que el tiempo irá confirmando o desechando. Pero la peor actitud es decir, no lo voy a considerar. Aquí aprovecha Satanás nuestra ignorancia y nos hace vivir sin esperanza. Según la cronología bíblica, el mundo tiene apenas un poco más de 6,000 años. Personalmente no me cuesta creer esto, pues he dedicado mucho tiempo a investigar tanto en la Biblia como en las diversas ciencias si hay alguna evidencia contundente en contra de esta perspectiva bíblica de la historia. Puedo asegurarles, no la hay. No hay evidencia contundente que se oponga a esta perspectiva bíblica de la historia. Las teorías seculares acerca del pasado que nos hablan de millones de años son solo eso, teorías. Hemos crecido en una cultura que las cree como si fuesen hechos, pero es solo eso, es una creencia. Ya dijimos que las creencias son muy poderosas, nos hacen interpretar los hechos que vivimos a la luz de lo que creemos. Las creencias moldean nuestra realidad, pero la realidad en sí misma es como Dios la dice, puesto que Él la ha creado y la sostiene. Por eso, si te gusta la investigación y vivir con certezas intelectuales, te animo a explorar las evidencias en las diversas ciencias que aporta el creacionismo. Evidencias en el terreno de la física, en el terreno de la biología, de la arqueología, en la paleontología, en la geología, etcétera. Todas estas respaldan la perspectiva bíblica de la historia de algo más de 6,000 años desde la creación hasta ahora. Si lo analizas con la mente abierta y confiando en Jesucristo, tendrás una mente renovada. ¿Cómo desarrollar la sana esperanza?
arrepentirnos de la parálisis escatológica u otros síntomas, pedir entendimiento acerca de quién es Jesucristo, quién es nosotros y cuál es la injusticia que nos toca afrontar, pedir visión profética en el contexto de la cosmovisión bíblica. ¿Qué quiere hacer el Señor con esta injusticia? Quiero mencionar dos ejemplos de personas que usaron los enormes poderes a su disposición en Cristo para transformar realidades de injusticia presentes, las cuales no estaban bien según su juicio, transformado por la perspectiva bíblica de la vida, por su cosmovisión bíblica. La primera es George Mueller, un hombre con la esperanza muy saludable. Vivió en Inglaterra durante el siglo XIX, en plena revolución industrial, cuando los niños aún trabajaban jornadas de 12 horas. Eran contratados para entrar a minas de carbón, debido a su tamaño y que podían escurrirse por huecos en las profundidades. Estos niños pronto enfermaban y morían prematuramente. Así que Müller decidió ser un padre para muchos de ellos. Cuidó de 10.024 huérfanos durante su vida. Brindó oportunidades educativas para los huérfanos hasta el punto de que incluso fue acusado por algunos de elevar a los pobres por encima de su posición natural, entre comillas, en la vida británica. Estableció 117 escuelas de mucha calidad pedagógica que ofrecían educación cristiana a más de 120,000 niños y jóvenes. Los orfanatos que construía eran un ejemplo en infraestructura, en calidad pedagógica, etc. Y lo sorprendente es que nunca pidió ofrendas. Él conocía a su Señor y sabía que él solo era un empleado. Así que el Señor proveyó todos los recursos económicos para todo esto de formas de veras sorprendentes. Te animo a leer la biografía de Müller. Müller tenía una cosmovisión bíblica. Leyó su Biblia hasta 200 veces durante su vida. Vale la pena preguntarnos, hermanos, ¿era un santo especial? ¿O simplemente tenía una perspectiva de la vida con una sana esperanza cristiana? Te pregunto, ¿eres tú menos valioso a los ojos de Dios que George Müller? ¿Las riquezas en Cristo están menos accesibles a ti que a George Müller? Nada de eso. Simplemente que quizás tu esperanza cristiana no esté tan saludable como la de él. Pero eso tiene remedio, ¿verdad? El otro ejemplo notable es William Wilberforce, también inglés. Vivió medio siglo antes que Müller. Fue el paladín en la lucha contra la esclavitud, pero en el terreno de la vida política, un terreno al que muchos cristianos le tienen miedo en el presente. Wilberforce fue miembro del Parlamento inglés desde muy joven. Estando allí, se convirtió a Jesucristo. Debido a su cosmovisión bíblica, sabía que el comercio de esclavos, del cual dependía gran parte de la economía inglesa, no era aceptable al Señor. Así que dedicó toda su vida a luchar políticamente contra este comercio, como un pez contra corriente. Enfermó por ello, pero continuó. Finalmente, en 1833, 3 días antes de su muerte, el Imperio inglés aprobó la ley que prohibía la trata de esclavos en todos los territorios de su majestad. ¿Qué le hizo perseverar? Estamos seguros que lo movía una saludable esperanza cristiana, basada en un saludable conocimiento y relación con Jesucristo. ¿Te parecía que la vida política era ajena al supremo y justo gobierno de Jesucristo? ¿Te parecía que la iglesia no debe meterse en corregir las injusticias de este mundo? Si fuese así, debes corregir tu fe y tu esperanza, pues tienen signos de enfermedad. Si conoces quién es Jesucristo, el lugar que ocupas con Él en este momento y tu llamado a ser como Él, verás que no hay puertas del Hades que puedan prevalecer contra tu acción fiel de obediencia y de esperanza. Te animo a comprobarlo. ¿Qué síntomas de enfermedad encuentras en tu esperanza? Parálisis escatológica, fatalismo, escapismo, suplantación, desesperación o alguna otra.
¿Cómo está tu conciencia de quién eres en Cristo? ¿Una creyente nada más? ¿Un discípulo? ¿Un rey sacerdote? ¿Un hijo o hija de Dios con autoridad? ¿Qué injusticias ves a tu alrededor, en tu hogar, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu país? ¿Que piensas que alguien debiera hacer algo, pero no ves a nadie que lo hace? Puedes orar ahora mismo al Señor pidiendo que use tu vida de un modo sorprendente en relación a esas injusticias y luego prepárate a verlo. Con eso hemos terminado el cuarto tema y también el segundo módulo desarrollando fe y esperanza en la iglesia. El poder transformador de la verdad. Espero que tu vida y tu contexto sean transformados por la esperanza sana basada en la fe en Jesucristo. Dios te bendiga.